Maestro José Luis Trueba, Santiago Bissell, dicen por ahí que el matrimonio tradicional ya no existe. Y una de las cosas que también nos encontramos, por lo menos que yo sí de repente sondeo con chavos, con las nuevas generaciones. Con la chaviza. Con la chaviza. Con la chaviza. Es que pues ya la chaviza no, dice, pues sabes que yo no le entro. Vamos a pasar un rato periflástico. Sí, exacto. Ya es como más en el rollo de, pues igual lo vemos, o sea, vivimos juntos unos 30 años y ya vemos si funciona o no funciona, ya decidimos si nos casamos o no. Entonces, el matrimonio se ha venido, pues no sé si devaluando. Y también ya no ha tenido como el mismo impacto que tenía años atrás, que además sí entiendo que fue como un tema de control político, social, religioso, pero ha cambiado. Y lo que antes para nosotros, o las generaciones mucho más atrás, era como, pues es casi un requisito en la vida. Ahora ya no lo es, ahora ya no existe como tal, ni se ve como tal. Pero, mira, habría que pensar las cosas con cierta calma. Pensemos lo primero. Gracias al matrimonio, las mujeres se volvieron seres humanos. ¡Sopas! Lo dijo el Trueba. Esto que acabo de decir se oyó horroroso. Sí, claro. Terriblemente machista. Tú dime algún pero. Políticamente incorrecto. Incorrecto políticamente. Pero lo que tenemos que asumir es que esa historia es cierta y va en contra de algo de lo que tú dices. Pareciera que durante muchos siglos la iglesia se dedicó a ponerles la pata en el pescuezo a las parejas para que no anduvieran haciendo sus cosas y se tuvieran que casar. La verdad es que la historia es un poco distinta y si arrancamos aquí vas a entender por qué cambiamos. Antes de que el matrimonio se convirtiera en Occidente en un sacramento, es decir, vas a la iglesia, etcétera, etcétera, esto que todo el mundo sabe bien, las mujeres eran poco menos que un objeto. Es decir, tú llegabas y Santiago llegaba ahí a casa de sus futuros suegros y decía, oiga, pues fíjese que su hija como que le veo posibilidades. Y por lo tanto, ¿a cómo me la vende? Le doy 2 vacas, un borrego, 7 chivos y 2 varos. No, es muy poco. Bueno, le doy un conejo. ¡Sas! Pípsela. Si Santiago también hubiera sido un noble, el príncipe Santiago, y hubiera tenido ganas de matrimoniarse y de hacer familia, tampoco hubiera podido escoger. Porque le hubieran dicho, oye, pues a ti te toca casarte con la princesa de tal cosa. Oye, pero los bigotes, bueno, pues es un plus que tiene la muchacha. Tú no te vas a casar. Te das cosquillas cuando te dé un beso. Claro, Viene incluido. Viene con masajito incluido. Claro, que te laven los dientes. Y la razón de esto es que Santiago no se podía casar ni por amor ni por gusto. Se casaba porque era su obligación real de engendrar un descendiente. Claro. Tan, tan. Era un asunto así. En el siglo más o menos XIII, es decir, hace algunos años ya, a Tomás de Aquino se le ocurrió una idea maravillosa. Decir, oigan, ¿y si inventamos un sacramento más? Es decir, ya los bautizamos, ya los confirmamos, le damos el sacramento de salida para cuando se vaya al infierno o al cielo, inventémonos uno en medio, el matrimonio. En el momento en que eso ocurre, la mujer se volvió un ser humano. Porque fíjate qué maravilla. Llega Santiago y llega la novia a la iglesia y a la novia le preguntan, luego, el cura, oye, mijita, ¿estás segura? ¿Ya lo viste bien? ¿Te quieres casar? ¿Vienes por tu propia voluntad? Estas preguntas antes solo se las hacían a Santiago. La otra no contaba, esa venía como por añadidura. Claro. Cuando yo le pregunto a Santiago, ¿quieres casarte? Cuando le pregunto a la novia, ¿quieres casarte? Fíjate nada más que estoy haciendo. Le estoy preguntando si lo quiere y está decidida a hacerla por su voluntad. Le estoy dando el derecho
de decidir sobre su vida. Pero... Sí, por primera vez puede decir sí o no. Exacto. Por lo menos puede protestar. Y puedes decir no y no hay modo, ¿eh? No hay modo. Así como en el bautizo te dicen renuncias a Satanás y su papa. Y tú dices sí. También puedes decir no. Claro, el bautizo se suspende. Igual con la boda. Bueno, pero en el caso en el bautizo, le dice, renuncian a Satanás, pero al niño no le preguntan. No, porque el niño no sabe hablar. Digo, perdón que lo Sí, sí, notifique. sí, no, por es que regla ese es- general, pues tienen ese problema. los Que otro bebés. día deberíamos hablar del tema, porque yo me he encontrado también generaciones que se molestan por estar bautizados. Sí. Por lo mismo que dicen que no les preguntaron. No les preguntaron, me parece a mí un exceso. Pero fíjate, cuando yo le pregunto a la mujer, ¿quieres? Le estoy dando algo que no tenía, personalidad jurídica, para decidir sobre su vida y su cuerpo. Pero si es una decisión... Bueno, si estamos hablando de épocas medievales y todo esto que estabas hablando de la nobleza, Ajá. por más que ella acepte, pues es algo que está decidido por las familias, no por ellos, ¿no? Pero ella, delante del cura, tú puedes decirle, Nel, no me caso con la bigotona. Y ella puede decir, Nel, no me caso con el de la gorra. No sé si me explico. Esa posibilidad está ahí. El cura tiene la obligación de preguntar. presentar. Y tú tienes que contestar. Ya si contestas sí o no, pues ya es tu boleto. Pero es una decisión que tú y ella... La importancia es la pregunta. Exacto. Pero- esa te da chance de que Porque decidas. es muy diferente que ya traigan el pie aquí en el cuello. Estamos Sí. hablando de familias nobles que agarran y desde los 16 años escogen a sus parejas. Ah, ¿tan lejos? No sé. A los Sí. 4. Sí, A los 4. claro, desde casi recién nacido, Recién ¿no? parida, O ya antes sabías incluso. quién te tocaba. Pero a ver, a eso voy, por ejemplo. Esto se volvía también un tono de hipocresía. Porque la iglesia también era cómplice de, yo hago la pregunta porque la tengo que hacer. Sin embargo, la presión que tenían de las mismas familias, como dice Santiago, pues es de, aunque yo no quiera, no puedo decir que no. Ah, no. Hay algo más interesante. Preguntémonos ahora, ¿qué hay detrás de la pregunta? ¿Por qué a alguien se le ocurrió preguntarle a ese objeto si quería o no? Y digo objeto en serio, porque después de que puede contestar. Pensémoslo. Pensémoslo en términos religiosos de a de veras. ¿Muy bien? ¿Por la voluntad? No, porque la mujer era tu propiedad. Entonces, si es tu Pero si estamos propiedad, hablando en es- términos religiosos, no Jesucristo habla de la voluntad del ser humano, etcétera, y toda esta historia de Adán y Eva con... ¿no? Entonces, Pues ahí está que es tu propiedad. En realidad, cuando baja el meromero del cielo y te saca el cirlón, y con tu El gordito. cirlón construye a una mujer, denota algo crucial, que esa mujer es parte tuya. Y si es parte tuya, es tu propiedad. Y está en tu propiedad como tus dedos o tu nariz o tus orejas. órale, Y qué tienes fuerte. derecho a hacer lo que quieras con... Claro, por eso la puedes matar, cachetear, engañar. ¡Qué fuerte! Escoge lo que se te pega la gana, pues si de aquí nació, es puro ribeye. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ahora, en el siglo XII la cosa cambió. Y en el siglo XII alguien dijo, oigan, ¿no será que no estamos entendiendo los mensajes de Dios? ¿Cómo? Sí, miren, o sea, Dios no creó el mundo en 6 días. Perdóneme, maestro, por la falta de cultura, pero siglo XII me puede situar un poco qué estaba pasando. Es que a mí me hablas de siglos y la verdad, seguramente va a haber mucha gente No, que sí, me va a decir, sí, por Santiago supuesto. es un inculto, pero también habrá No, mucha gente que dirá, pero ¿qué estaba el pasando siglo en el siglo XIII, en el XII? siglo XIII es lo que conocemos como el renacimiento de la Edad Media. Es Perfecto, el ya momento con en que eso. se inventan las letras mayúsculas Ok. y las minúsculas. Es el momento en que se inventan los signos de puntuación. Es el momento en que surgen las primeras universidades. Es un mundo que está cambiando. Ok. Gracias, Perdón que lo diga gracias así, por pero esa a lo explicación. cabrón. Sí, sí, sí. O sea, la de veras, es una Sí, sí, hay una revolución. transformación importante. Es más, se inventó el arado de reja, con lo cual haces muchos surcos al mismo tiempo. A ese grado de tecnología. Bueno, pues en el siglo XIII, alguien dijo, oye, ¿y no será que no estamos entendiendo el mensaje divino? Ah, chinga, ¿cómo? Sí, Dios habla en metáforas.
Dios no creó el mundo en 6 días, así de... Sí, 1, 2, 3, 4, 24. 5, 6. O Sí, sea, no, y luego se fue a descansar el séptimo. No, no, esto es una metáfora, etcétera. Oye, lo de Adán no será una metáfora. Piénsalo. A ver, Santiago. Si Dios hubiera dicho, yo hago a la mujer de Santiago con un hueso de su cabeza, ¿qué hubiera querido decir? Pues que era superior a ti. Pues está para arriba. Y si lo hubiera hecho con el hueso de tu talón, está pues por era debajo. inferior a ti. ¿Por qué la hizo con el ribeye? Porque somos iguales. Exacto. Si hubiera tenido maestros como el maestro Trueba en mi época de estudio, hubiera pasado la escuela y la materia de historia sin duda alguna. Vamos a hacer un corte, regresamos, estamos en QTF, no te vayas, estamos hablando del matrimonio y hay preguntas interesantes del público, y ahorita se las voy a compartir. Y hablando del matrimonio con el maestro José Luis Trueba, maestro, a ver, maestro. A ver. A ver, maestro. Dice, los padres serán o seremos los culpables de que los hijos no quieran en el matrimonio ante la situación de cómo se llevan los matrimonios. ¿Se puede decir que el matrimonio es un invento burgués? Y luego dice Faustino Andrade de Querétaro. ¿Cuándo la iglesia determina que la mujer tiene alma? Antes se consideraba que no la tenía. Y luego dice, lo curioso es que Jesús no consideraba inferiores a las mujeres, no rehuía su compañía ni su conversación, sin importar su condición ni las pecadoras que fueran, lo pecadora que fueran. Sí, mira, el matrimonio no es un invento burgués. Digo, la burguesía todavía, como la entendemos hoy, todavía no existían. Los únicos burgueses que habían en aquella época, en la Edad Media, eran los que vivían en los burgos, es decir, en las ciudades. Lo que quiere decir que cualquier chilango de aquella época era un burgués. Okay. De esa manera. La iglesia es la que va a permitir este nuevo sacramento, que va a darle personalidad jurídica a la mujer, mucho antes de la burguesía. Y ojo, no confundamos a la Biblia con el catolicismo. Perdón que se los notifique, el catolicismo y la Biblia no es lo mismo. Pero no es el libro que rige el católico. No, el catolicismo no se rige por la Biblia, de ninguna manera, si acaso por algunos libros. El catolicismo es una religión de la patrística, es una religión que se rige por lo que dicen los padres de la iglesia. Entiendo, por padre de la iglesia, no el curita de la esquina. Digo, con todo el respeto que me merece el curita de la esquina, no, él no cuenta. Me refiero a los progenitores de la iglesia. Estoy hablando de Orígenes de Alejandría, estoy hablando de Tomás de Aquino, estoy hablando de Agustín de Hipona, estos que inventaron la iglesia, que le dieron orden a la Biblia, que crearon esa estructura que nosotros conocemos como iglesia, que le permitieron y la apuntalaron para que tuviera el poder que tuvo y Es muy interesante este tema, mi querido maestro. Es decir, ellos son los que inventan el catolicismo. El catolicismo sí tiene evidentemente una Biblia allá, pero allá. ¿Cómo el catolicismo agarra tanto poder como para decidir qué hacían las mujeres o no? Pues el catolicismo decide que las mujeres son malas porque, bueno, como todos sabemos, en el mundo solo hay 2 tipos de ellas. Las fieles y las infieles. No las feas y las guapas. No. Las buenas y las malas, ¿no? Las que tienen cuerpo y las que tienen cara. Eva no tiene cara. Vean la pintura clásica y Eva aparece llorando y tapándose el rostro. Pero del pescuezo para abajo la conocemos mejor que su ginecólogo. Siempre sale encueradita. En cambio, la Virgen no tiene cuerpo. Pero tiene cara, Pero claro. tiene cara. La Virgen sale con su mantón, con sus túnicas, toda esta cosa azul, porque ella es una deidad de la noche. Pero tiene su carita perfecta. Las mujeres que son cuerpo, obviamente son más malas que nadie. Y las que tienen cara son más buenas que el pan. Alguien me dirá, oye, es que esto es Edad Media. No, señores, ojalá fuera Edad Media. Acuérdense nada más
de Ninón Sevilla. Y si se acuerdan de su cara es un milagro. Y acuérdense de Sara García. Si recuerdan su cuerpo, es otro milagro. Claro, claro. Son dos imágenes que nos van a perseguir hasta el día de hoy. Bueno, si tu mujer tú te casabas con ella, lo ideal era pues que te tocara buena, digo, seamos sinceros, digo, ¿quién se quiere casar con una malvada? Bueno, estoy pensando que entre Ninón y Sara yo me quedaba con Ninón, pero bueno, es un caso anómalo. Exacto, pero nada más hay que aclarar que tocara buena de bondad. De bondad. Bueno, del otro Es no que está por eso, mal, es digo, que por eso sí, ustedes sí, se- no, esa buena de apuesta. bondad, buena de bondad. No se me desvíen, compañeros. No, porque además también tiene mucho que ver eso Sí, también. no. Ahora, esta buena de bondad podría caer en el pecado. Las mujeres son frágiles, son pecadoras, como Eva. Y la traen ahí a la culebra correteándolas todo el tiempo. Y entonces, ¿tú qué haces como marido cuerneado? Pues entonces lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que ahorita, así como digo, ahorita, baje y la castigue. Pero ¿cómo le hago para que Dios me haga caso? Perdón que lo notifique. Ya ven que está el diablo y Dios le está mojando la pólvora. Tiene sus quehaceres el Señor. Y entonces no está para mi capricho de fulanita, yo creo que me engañó y baja y castígala. Entonces lo que hacía el marido era provocar una situación tal en la que Dios tuviera que intervenir. Entonces, volvamos al ejemplo del príncipe Santiago y la princesa Gumersinda. La princesa Gumersinda, pues seguramente tenía sus trenzotas güeras, como debe de ser. Y entonces el príncipe Santiago la agarraba, la ponía pegada de espaldas a la pared, de madera de preferencia a la pared, agarraba un clavo y le clavaba una trenza. Luego agarraba otro clavo y le clavaba otra trenza. No duele. No, pero pues ya me imagino lo que seguía. Luego se echaba un par de farolazos para bajarse la rabia el príncipe Santiago y tomaba un hacha. Se alejaba algunos pasos de la princesa y la lanzaba. No. Cuando tú lanzabas el hacha, querías castigarla porque te había sido infiel. ¿Voy bien o me retacho? No, vas muy bien. Bien, pero como Dios no puede permitir una injusticia, lo que hacía Dios es que le soplaba tu hacha y le mochaba la trenza nomás. Claro, si era pecadora, Dios no metía la mano y le hacías una alcancía en la mera cabeza. Y la matabas, claro está. Tú provocabas que Dios bajara. Ahora, si tú eras infiel, no, pues es que la carne peca. No es lo mismo ser mujer que ser hombre a la hora de la infidelidad en estos nuevos matrimonios. ¿Por qué no es lo mismo? En estos matrimonios del hacha, Del hacha. seguimos De la hablando época. todavía No, y de de la la época, de la alcancía. época. Sí, seguimos en la Edad Media. No era lo mismo, por una sola razón. Porque en ese mismo siglo nos empezó a importar la virginidad. Antes del siglo XIII, Eso es algo que quería comentar, maestro. sí, ¿Por qué empieza este gusto por la virginidad? Porque llevamos escuchando mucho en la historia que tiene que llegar la mujer virgen al matrimonio, pero no me vayan, por favor, a linchar si me equivoco, no soy muy experto, estoy preguntando desde el corazón y desde mi experiencia. ¿No María Belén era una sexoservidora? Algo ¿qué es así. eso? No lo pienses así. Te voy a dar una respuesta más fácil y que no te va a dar problemas. Desde que nace el cristianismo hasta el siglo XIII, la Virgen María, la mamá de Jesús, que lo parió siendo virgen, pues era una señora muy importante, pero nada más. No hay un culto mariano. A partir del siglo XIII, el culto mariano, agárrate, porque tuvo una furia de crecimiento brutal. ¿Por qué creció? Imagínate que tú sigas casado con la princesa y dices, oye, mi amor, ¿qué? Ahorita vengo, voy a la cruzada. ¿Cuántos años te vas a tardar? Porque acuérdate que no hay avión. Te vas a caballo o a pata hasta Jerusalén y vives, qué sé yo, en Inglaterra.
No, pues, Y luego tienes que echarte de la guerra. chas. Luego, ¿qué tal que te agarran prisionero? O te secuestran y piden rescate por ti, pero para pedir rescate... ¿Qué se pedía de rescate en esos momentos? Oro. Sí, no se pedía monedas de oro. animales. No, pues se mueren, tan bien lejos. Entonces decían, ya agarramos al príncipe Santiago, entonces mandaban una embajada de allá, de Medio Oriente, en barco y a caballo, etcétera, a Inglaterra, y decían, pues queremos tanto, y negociaban, luego regresaban, te liberaban. Y es decir, quién sabe cuándo ibas a volver. ¿Quién sabía? Bueno, duda. ¿Qué sentías tú cuando llegabas y te habían nacido 6 hijos mientras estabas salvando a Dios? Me dan paro cardíaco. Y además, Me y lo da peor es que te algo. decía, me dejaste embarazada. Me dejaste embarazada de 6. Lo que pasa es que los fui echando al mundo de a poquito. ¡No! Pues es que te largaste 10 años. Entonces, ¿qué hacían? Les copian a los musulmanes la idea de la virginidad. Jesucristo nuestro Vamos Señor. vamos a la Vámonos pausa. a corte, que está muy interesante. Sí.